linda música. Me Qué lindo gusta, los dibujitos. me gusta, La sí, porque te bicicletita, da el como una pescadito. tranquilidad también. Y para eso Exactamente. está preparadísimo, por supuesto, el doctor Verde, el doctor René Triviño, que hoy va a hablar de un tema muy importante, ¿no? El tema del gluten. Gluten. Sí, sí, que hay Exactamente. mucha gente que lo sufre, las personas que son celíacas, que hay Así es. muchísimas personas que lamentablemente no toleran el gluten. Y bueno, lo saludamos al doctor René Treviño y le saludamos por el cumpleaños tarde, pero seguro, que fue el viernes, Más vale tarde que nunca, que ¿eh? es el mismo signo suyo, ¿no es Sí, cierto? exactamente. De Libra. El mío es el lunes. Todo gente de Libra acá. Todo gente Libra. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda, anda? doctor? Felicidades, el libro esterlina, muy palabra. Ah, exactamente. Sí. Muy bien, perfecto, aquí tengo, muchas gracias por los saludos. Aquí estamos para hablar de este tema del gluten, entre comillas, un poco de moda, pero tiene también una pequeña historia, como siempre hacemos acá, para recoger un poquito cómo viene esto de la intolerancia al gluten que se conoce comúnmente, pero vamos a ver que hay mucho para hablar en torno a esto, para conocer cómo nos afecta a eso que ahora estamos consumiendo y que antes no nos afectaba. ¿Por qué será? Bueno, el gluten. ¿Pero qué es el gluten? Bueno, el gluten es una proteína, es el componente más importante del trigo, o sea, de los panificados, para que la gente entienda, y de otros cereales como la avena, la cebada y el centeno. Pero acá ocurre algo particular, que los cereales como el trigo existen hace cientos, por no decir miles de años, y ha acompañado a la humanidad. Pero el gluten como proteína, como componente, recién se lo descubrió ya por el año 1728 aproximadamente en Europa, en Italia. Y en los últimos años, con la revolución agrícola, agraria, industrial y la aparición de la industria alimentaria, tomó un boom importante, quizás también por la manipulación genética, hay un tema virus ahí, pero se fue produciendo a fin del siglo XIX un trigo, sobre todo el trigo, con un gluten o con mayor cantidad de gluten. ¿Por qué? Porque el gluten, fíjese, viene del latín antiguo, que significa pegamento, de ahí da el origen también en inglés, glue, ¿no? Pegamento, porque es lo que une, es lo que hace que una masa, un pan o tenga esas características organolépticas de ser esponjosa. Y vemos la imagen, fíjese, eso que está ahí, si no se podría hacer, si no habría gluten. Ese gluten que es la proteína más importante para esto y que a nivel nutricional no es, es decir, no es tan relevante, no es de alto valor biológico como otras proteínas, pero sí tiene estas características de viscoelasticidad que para la industria alimentaria y para los panificados es esencial, porque aparte es de bajo costo. Esto hace que sea o ha sido muy vistoso y muy agradable para la industria alimentaria para poder producir muchas comidas, sobre todo procesadas, porque el gluten, si bien está presente en el trigo, en la avena, en la cebada, en el centeno, ustedes lo van a ver con muchas etiquetas que aparecen en esas siglas SIN, TACC, sobre todo por el tema de que se asocia a la enfermedad celíaca, una enfermedad que afecta a más de alrededor de 1% de la población mundial, pero también no es la única enfermedad, sino aquí hay una base autoinmune, sino que hay otras afecciones que también se asocian con el gluten, como por ejemplo la alergia al trigo, al trigo puntualmente, donde está la reacción alérgica al gluten y otros componentes, a otras proteínas del trigo, y una tercera entidad que también se está describiendo bastante, que estaría afectando entre el 10 y el 13% de la población mundial, que es la intolerancia o sensibilidad al gluten, donde las personas desarrollan este cuadro con síntomas digestivos y extradigestivos, porque cuando la persona ingiere digamos así, un pan, para que la gente se entienda, donde está el gluten, eso cuando llega al tubo digestivo genera lo que se llama un aumento de la permeabilidad intestinal, es decir, que nuestro intestino delgado es un filtro, tiene que dejar pasar cosas que no nutren y otras cosas no tienen que pasar. Pero cuando entra el gluten genera una reacción ahí que se está estudiando y que hace que aumente la permeabilidad, y cosas que no deberían ingresan, pasan, y eso se está asociando en estos tiempos a más de 55 enfermedades, desde enfermedades autoinmunes como la tiroides de Hashimoto, la fibromialgia, algunos tumores, reacciones alérgicas, aumento de infecciones y de alergias, es decir, muchas afecciones, hasta problemas como la artritis reumatoide, que se están asociando al gluten. Pero eso es algo que se está investigando bastante, y acá el objetivo es ver por qué o qué puede estar haciendo y qué podemos hacer. Bueno, se parecía antes la intolerancia al gluten, era el sinónimo de enfermedad celíaca, y si bien aquí hay una base autoinmune en un grupo de personas que son genéticamente predispuestos, cuando hablamos de intolerancia al gluten, los síntomas son similares, es decir, una persona que empieza a tener problemas de que comes algo que tenga gluten, trigo, una pasta, un pan, por ejemplo, y te puede dar desde diarrea o estreñimiento, dolores, comes, te hinchas, te distiendes, te llenas de gases, hay síntomas que se parecen al colon irritable, ese síntoma digestivo,
erupciones cutáneas, reacciones alérgicas, infecciones frecuentes y también afecciones psicológicas que se están asociando problemas neurológicos, hasta problemas de trastorno de ansiedad, depresión, ataxias que tienen, se tienen una relación con el tema del gluten presente en muchos de los alimentos. Pero fíjese que obviamente llevado al extremo esta reacción, esta intolerancia sería la enfermedad celíaca, y ahí hay que ser obviamente más precavido para evitar las mínimas trazas del gluten que está presente en esos alimentos. Pero el gluten no solo está presente en los alimentos como el trigo, la avena, la cebada, el centeno, sino que también en muchas comidas. Por esa característica de viscoelasticidad está presente en muchas comidas procesadas. Está presente también, por ejemplo, en muchos productos de venta libre, medicamentos, colutorios, fitomedicamentos, hasta en champús y alimentos para mascotas. Está presente el gluten en barritas de energética, barritas de proteínas. Es decir, lo encontramos en muchos productos al cual estamos expuestos o lo consumimos por una u otra motivo, lo consumimos y que nosotros, nuestras mascotas, y que eso en las personas que son sensibles genera este tipo de reacciones que muchos años andan buscando qué me pasa, por qué me cae mal el intolerante a esto, no sé, y de pronto escuchan o averiguan o hacen una consulta y ven que cuando retiran el gluten empiezan a mejorar muchos de estos cuadros, y ahí uno empieza a sospechar que sí, es una intolerancia o una sensibilidad al gluten no celíaca, que obviamente una vez que uno tiene estos síntomas hace la consulta del médico y el médico tiene que hacer, o el gastroenterólogo hacer un diagnóstico diferencial si es una enfermedad celíaca o no es una enfermedad celíaca o es una alergia al trigo. Entonces hay cuadros o otras enfermedades que tienen, como decía, algunos tumores, algunas enfermedades autoinmunes que tienen relación con el gluten, o la fibromialgia, que ya hablaremos de estas enfermedades y cómo se relacionan con el tema del gluten, para que conociendo cómo los alimentos nos influyen, y quizás, como dice Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, pero a veces no es así, sino que es la causa de muchas enfermedades. Excelente, perfecto. Es un lindo tema, muy, muy en boga hoy por hoy, porque ha crecido mucho Así los es. casos de personas con celiaquía, lamentablemente, y bueno, tienen que consumir alimentos especiales. Así es. Doctor, nos vemos el jueves. Este jueves con otro tema de salud. Cómo no, cómo no. Muchas Gracias, doctor. gracias, que tenga buena Muy noche. amable. Muchas gracias.